A ver, chicos, primera vez en Islandia, le hemos dado la vuelta a todo el país e incluso hemos ido a lugares que no son muy populares para los turistas. ¿Qué tal ha sido la experiencia? A ver, yo tenía unas expectativas muy altas, básicamente porque, primero, a mí no me gusta ver los lugares que voy a visitar, soy un romántico de los viajes, pero es que es verdad que mucha gente que había venido a Islandia, pero sí que es verdad que mucha gente que había venido a Islandia me había puesto un listón súper alto. Entonces yo ya venía sabiendo que me iba a gustar, pero quizás ha sorprendido o ha superado mis expectativas. Islandia también es un sitio que en Instagram se ve muchísimo. Nosotros que consumimos un montón de redes sociales y vemos inspiración y vemos un montón de contenido, tanto de foto como vídeo, Islandia es uno de los típicos que cuando lo ves dices, hostia, yo quiero ir. La gente, tú en el cole lo dices, la gente cuando vio que tú venías, estaban todos locos por venir, la gente ve que vas a Islandia, oh, que es súper caro, que ahora hablaremos de todo eso, ¿no? Pero visualmente, tanto para fotógrafos como para gente que no se dedica a ello, es un sitio espectacular que va cambiando a medida que vas pasando por toda la isla. Entonces eso también lo vamos a comentar y creo que es, a mí personalmente lo que más me ha gustado es todo el cambio, que parecía de veces que era Escocia, yo decía, ¿no? En el sur, esto parece Escocia, luego cuando íbamos para arriba, hostia, esto parece lleno de pinos, ¿no? Que parece Suiza, o esto parece, no sé, y vamos comparándolo con otros países, es como que muchos países en una misma isla. Sí, es curioso que has nombrado lo del tema de las redes sociales, de que yo mucho antes de vivir en Islandia, yo siempre decía, hay tres lugares que son los más instagramiables, que era Bali, que ya en ese momento había estado, Madeira e Islandia. Y bueno, casualmente, estando Omar y yo en Madeira, fue cuando salió la idea de venirme a vivir a Islandia. Así que curiosísimo, me pasé de estos dos, digamos, de inmediato, uno saltando al otro. Y bueno, hablando de todos estos lugares que vemos en redes sociales, que hay muchísimos en Islandia, nosotros prácticamente vimos todo el país. Nos quedaron algunas cositas por allí pendientes, pero me gustaría saber cuál ha sido el lugar favorito de los dos. A mí el que más me ha gustado, bastante, con bastante diferencia, es los glaciares. Ya sea, bueno, en general el más grande es Jökulsárlón, algo así, ¿no? Se Sí, pronuncia. sí, sí. Que ese cuando lo pude ver de cerca y desde arriba, al poder volar el dron, para mí es algo muy distinto, porque al viajar, cuando vas por Europa, no dejan de ser ciudades parecidas, es muy europeizadas. La naturaleza, pues playa, montaña, es como que va cambiando, pero el hecho de ver un glaciar, eso yo nunca había visto un glaciar de este tipo y de esta magnitud y poder volar el dron además también por allí. Y además, no es cualquier glaciar, es el glaciar más grande de Europa. ¿Te acuerdas que íbamos en la villa? Porque bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero estuvimos viajando por, no sé, 10 días dándole la vuelta al país. Entonces vimos muchas cosas, incluyendo vimos mucho glaciar. Entonces yo Salón lo estuvimos viendo por un rato que recuerdo que me preguntaba mucho, ¿y este sigue siendo el glaciar? Sí. ¿Y esto sigue siendo el glaciar? Sí, porque es gigante. Manel, Yo vendría un poquito por la línea de Omar. A mí el tema del glaciar me sorprendió muchísimo, sobre todo las dimensiones que tenía el glaciar, o sea, es algo asombroso. Pero sí que es verdad que yo, como memoria, como recuerdo de mirar y decir, ostras, qué lugar más diferente, increíble, mágico, es justamente lo que hay enfrente de Diamond Beach, que tiene un nombre también súper extraño. el Yoko Salón, Ah, el ¿ese que decía mismo? más, O sí. sería, es en la laguna del glaciar, ¿no? Vale, Eso ok. es la Vale, traducción. vale, yo pensaba que se refería más al tema del glaciar en general. Yo me refiero a este punto en específico donde se ven los trozos de icebergs allí saliendo hacia el mar y ese contraste de luego podría la playa toda de color negro con esos pedazos de trozos de hielo. A mí ese lugar para mí creo que será uno de los lugares inolvidables y totalmente diferentes a lo que había visto hasta ahora. Sí, una cosa que yo siempre resalto de ese lugar en específico es que como un dos por uno, porque haces una sola parada y ves dos lugares que, aunque están conectados, porque uno necesita del otro, son muy distintos, ¿sabes? Porque, bueno, lo explicamos aquí de una vez, de que básicamente sí, ahí está el glaciar, de donde baja bueno, el Vatnajökull, es el que me refería como el glaciar más grande de Europa. De allí se desprende, pasa por el Jökulsárlón, la laguna del glaciar. Estos icebergs bajan hacia el mar, de allí se hacen pedacitos, luego las olas lo empujan al mar y ahí nace la playa de Diamantes, que básicamente son estos pedazos de hielo que resaltan muchísimo sobre la arena que es súper oscura. Y bueno, hablando de otro tema que todo el mundo pregunta, cuando vienes a Islandia, seguramente te lo han preguntado por tu Instagram, que haces contenido de viaje, clima y presupuestos. ¿Cómo estuvo eso? Vale, clima, yo voy a decir que realmente Islandia es un país retador. Es decir, tienes que venir ya preparado a que vas a tener días de lluvia, vas a tener días de frío y son días los cuales tú tienes que aprovechar. Es decir, no te puedes permitir si tienes un viaje de 15 días decir hoy llueve o hace frío y no puedo salir.
Entonces, esto es una cosa, es un hándicap que hay que venir ya preparado. Luego, por otro lado, una vez ya vienes preparado y ya haces todo el recorrido, si me pongo a valorar un poquito si me ha compensado, yo te diría que sí, totalmente. Es decir, a pesar de días de lluvia, días de frío, días que no te apetece quizás salir, ¿no? Ya ves que al final siempre hay una recompensa. Entonces, quizás esto es lo bonito también de estos lugares, que hemos hecho algunos trekkings de 1 hora y media, 2 horas, y de repente llegas a un lugar asombroso y pues todo este proceso de ir caminando mojado, que tampoco no es un gran problema en sí, ya al llegar allí es como que se ve recompensado toda esta, ¿no? todo este esfuerzo para llegar a este tipo de lugares, que muchos de ellos no son tan accesibles. Es decir, que necesita ahí ese esfuerzo épico para llegar, y la verdad es que a mí eso me ha llenado bastante como viajero. Tema clima, realmente estos son como los dos temas que más interesa a la gente, ¿no? Empezando por el clima, yo diría que si eres muy friolero, yo tengo la suerte de no serlo, Manuel en este caso Yo sí lo veo. que sí. Entonces, si eres muy friolero, yo creo que proteger manos, cuello y partes donde la típica parte que cuando se te enfría, pues como que te cala, es bastante clave. Y tema lluvias, Manuel lo dice en sus vídeos también, que cambia mucho, hay lluvia, sol, viento, hay de todo. Tener una capa que te proteja del agua, eso esencial. Y si llevas una mochila con una cámara o algo, chubasquero de mochila. Básicamente, chubasquero de cuerpo, de mochila y de piernas. Sería lo esencial. Y tema zapatillas también, porque el clima varía mucho. Lo otro hemos dicho, tema presupuesto, hemos dicho, sí. Mi recomendación, encarecidamente a la gente que venga, es, si vienes a racanear, es decir, si vienes a ahorrarte dinero, espérate un par de años a tener un poco más y ven con dinero para poder invertirlo bien, porque si no vas a tener que dejar de hacer un montón de cosas que valen la pena. Y yo prefiero esperarme un poquito más y tener más dinero a tener que hacer lo mínimo y no poder disfrutarlo al máximo. Entonces, eso yo creo que es una recomendación que a mí me gustaría que me dijeran. Y simplemente eso, en cuanto a presupuesto. Yo quería añadir, sí que es verdad que la pregunta que más me realizan, ¿no? por redes sociales o incluso amigos es, y seguramente cuando vuelva, muchos me dirán, pero ¿es tan caro Islandia? Yo digo, a ver, es caro, evidentemente, pero siguiendo un poquito la línea de Omar, sabiendo ya que es caro, prepárate bien, porque luego también vamos a dar algunos tips para que salga un poquito más barato, que es algo que hemos aprendido también gracias a Luis, pero tienes que venir a un país que ya sabes por delante que es caro, pero lo que no puedes hacer es abstenerte o dejar de hacer cosas o dejar de comer o estar incómodo sabiendo que ya llegas a un lugar que ya tienes que hacer un desembolso económico. Es decir, tienes que hacer una previsión de gastos y en función de eso ver si te compensa pues venir a Islandia o quizás elegir otro destino. Aún así, yo cuando vuelva le diré a todos mis amigos que vale cada euro, cada dólar venir a este país y recorrerlo de punta a punta. Es decir, no quedarse quizás por la zona sur, sino ya que vienes a hacerlo bien. Eso es lo que yo le comento mucho a la gente. De Islandia, siendo un lugar que cambia tanto las condiciones climáticas, que estamos expuestos al aire libre, no es que estamos en un hotel todo el día tomando cócteles y tal, pueden salir cosas muy buenas, pero también pueden pasar accidentes. Entonces, venir muy, muy justo de dinero puede ser bastante riesgoso. Puede que todo salga bien, a nosotros todo nos salió bien, pero a veces no es el caso. Sobre todo por estos cambios de clima, sobre todo en el invierno. Porque en el invierno, bueno, ahora estamos en el verano y, bueno, se puede poner bastante complicado conducir. Se hacen pistas de hielo negro, tal, mucho viento, poca visibilidad, más oscuridad. Nosotros tuvimos la suerte de hacer este viaje en verano, entonces sí hubo un poco de lluvia y sí hubo un poco de frío, pero nada extremo. Y bueno, también aprovecho para acotar con el tema del presupuesto, que bueno, ya iremos publicando más información en los canales de YouTube. Manel está haciendo su vídeo del vlog acá y todas sus recomendaciones que siempre hace en su canal. Yo también he hecho un vlog de todo el país, que también iré publicando aquí en este mismo canal, y ahí ya podrán ver todos los detalles. Y volviendo al tema del clima, hablamos de que esté un poco de frío, ¿sí? En verano. Pero la pregunta, ¿volverían en invierno? Hay que recordar que esta es la época cuando vemos auroras boreales. En este viaje no hemos visto. Yo si tuviera 4 días y supiera que voy a venir solo a ver auroras boreales, sí. Sí, pero porque yo soy ya friolero por naturaleza, ¿de acuerdo? Si tuviera que hacer todo el recorrido a la isla, creo que no sería un viaje en el que yo disfrutaría. Sabiéndolo ya de antemano, quizás
como digo, si tuviera que elegir, elegiría verano, y si no tuviera verano, no vendría en invierno. Yo personalmente. Su tolerancia al frío es totalmente diferente, probablemente lo soportaría más. Yo recuerdo, ya explicaré, mis primeros 2 días en un camping, que la experiencia fue mejor de lo que yo esperaba, pero yo recuerdo pasar frío. Entonces, bueno, son problemas mínimos, pero que al final hacen que tu viaje, que al final son tus vacaciones, también sean no cómodas, no confortables. Yo, tema frío, bueno, si no recuerdo mal, me dijiste que cerraban la parte norte en invierno, puede ser, que no se puede hacer toda la vuelta a la isla. Exactamente. Bueno, eso ya es como una manera de descartar el norte, ¿no? Si vienes en invierno. Pero yo personalmente sí que haría toda la parte del sur para ver ese contraste de lo que hemos visto muy verde a verlo blanco, azul, negro y ver todo ese contraste, porque a mí personalmente, que hago fotos y vídeos, podría tener un contenido totalmente distinto. Y la experiencia retadora, sí que es cierto que no estaríamos tantísimo tiempo fuera porque hay menos luz, pero yo creo que sí que vendría priorizando auroras boreales, como ha dicho él, pero también intentar aprovechar esas horas de luz para ir a ver sitios totalmente con un color distinto. Sí, es cierto, con todos los cambios de temperatura, de clima que hay aquí en Islandia, yo sí recomiendo venir en el invierno, indiferentemente de las auroras. Las auroras son como que la cereza del pastel, no es lo principal. Mucha gente viene a eso, pero hay que recordar que las auroras son un fenómeno natural, no lo podemos controlar. Entonces yo lo dejaría como opcional. Si la vemos, excelente. Si no, pues nada. Pero sí, los paisajes, ver todos estos campos que ahora vimos muy verdes, se hacen muy blancos, total desiertos de nieve, se ven increíbles. Ver cascadas como las que vimos, pero parcialmente congeladas, ver Skogafoss como con una cortina blanca alrededor, es brutal. Y ciertamente uno pasa menos tiempo fuera, al aire libre, porque, bueno, menos horas de luz, no puedes ver las cascadas cuando está oscuro. Bueno, sí es cierto que Sellenfoss le ponen una lámpara gigante, lo cual mucha gente no está de acuerdo. A mí no me parece buena idea, para las fotos no queda muy bien, pero bueno, para el turismo en general puede que sirva. Pero bueno, el hecho es eso. Y también nosotros en este caso no hemos ido a ninguno de los spa principales, así que yo creo que dejaría esa para cuando vuelvan en invierno, cuando decidan venir. Podemos ir al Blue Lagoon, al Sky Lagoon y agarrar un poco de calorcito. Aunque sí fuimos a alguna piscina natural calientita que también se agradece incluso en el verano. Yo te iba a preguntar relacionado con el invierno. Nosotros estamos imaginándoslo, el invierno. Tú lo has vivido y te quería preguntar, ¿alguna anécdota graciosa de que te haya pasado con el viento? Que me acuerdo que me mandabas vídeos que era una locura, o con el frío, que la gente se pueda ver exactamente cómo es o qué se siente al vivir aquí a menos ¿cuánto? Menos 24 es lo más frío que he estado. Y no solamente menos 24, metido en el agua a menos 24. Anécdotas, mini infartos. Vas conduciendo y de repente de la nada te aparece lo que se llama el black ice, el hielo negro, que es una capita muy delgada y de repente el coche se te va. Y es que sientes un ¿cómo se llama? Un heart attack. Un infarto. Un mini infarto, exacto. Y así muchas, también poca visibilidad, ir conduciendo, ves 5 metros mientras tienes una tormenta pegándote en el parabrisas, o incluso este invierno, creo que fue a finales de febrero, que tuvimos días de alerta nacional. El mapa de Islandia estaba totalmente rojo por ráfagas de viento. Llegaron a registrar hasta más de 200 kilómetros por hora, ráfagas. Yo estaba aquí en casa, yo no salí por 2 días y se escuchaban los golpes en la ventana como que se oía un monstruo pegándole ahí a la puerta todo el día y es curioso. Pero igualmente uno se la pasa muy bien porque tenemos todas estas piscinas. Les comenté también, creo que fuimos a alguna piscina, no recuerdo. Esta última de... Ayer fuimos a una, claro, la playa que está aquí en mi mente estaba que habíamos ido a alguna, no me acordaba, es que tantos días y tantas cosas que hemos visto. Pero estar metido en el agua mientras te caen copitos de nieve e incluso ves alguna aurora boreal, eso es brutal. Mucha gente va a Sky Lagoon y estando allí ven auroras. Y eso, o sea, es una experiencia súper única. Yo quería apuntar una cosa del clima. Independientemente de que vengas en verano, no puedes subestimar el clima en Islandia. Es una cosa que tú nos has dicho muchas veces y que nosotros hemos vivido en nuestras carnes. Es decir, cada vez que salgas del coche, y esto lo he aprendido yo pues cuando me ha pasado la primera vez, tienes que ir preparado a viento, lluvia y sol. Básicamente porque algún día nos ha pasado que sales, hace mucha calor, sales de manga corta y a 10 minutos, 15 minutos, de repente, sobre todo en la zona de glaciares, ya notas esa bruma, ese frío, entonces ya chaqueta y igual de repente se te pone a llover. Entonces yo si tuviera que dar una recomendación top es, a partir de 10 minutos desde tu coche a donde tú estés, ya tienes que ir preparado para que te pase absolutamente todo. Si no,
vas a sufrir, lo vas a pasar mal. Porque esto es así, esto es un roller coaster y menos nieve. Yo creo que en 15 minutos lo hemos casi degustado absolutamente todo. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos en Hengifoss que aparcamos y todos con frío. Uf, qué frío que hace. Yo me puse el suéter, la chaqueta, no sé qué. Y a 5 minutos de estar subiendo, ¡guau! Qué calor que hace, que me quité la chaqueta que la terminé llevando en la mochila. Y cuando hicimos Svartifoss también, que tuvimos una pequeña asamblea allí, subimos o no subimos, que está lloviendo un poco y tal, y al final decidimos hacerla y yo terminé también en camiseta, porque Sí, al fue una final, semana corta, sí, sí. bueno, también yo estoy ya un poco adaptado aquí al clima y se me hace un poquito más fácil, quizás no todo el mundo podría, pero sí. Y también a tu punto, cuando salimos del coche ese día, llovía. Llegamos arriba, no llovía, pero luego llovía de nuevo. Entonces, hay un poco de todo. Y bueno, ahora saliendo un poco de la parte de, bueno, incluso puede ser parte de la naturaleza, pero me gustaría saber, tema Islandia, si hay algo a nivel cultural, social o de las historias islandesas, o incluso naturaleza, puede ser también, que les haya sorprendido, algo que haya sido inesperado, por ejemplo. A mí me alucina el tema de los elfos. Es decir, tuvimos la suerte de coincidir con una guía local, compañera, amiga tuya, con Diana, y ella pues domina mucho ese tema de los elfos y nosotros teníamos mucho interés. Y ella nos hizo una explicación, la verdad es que muy interesante, y básicamente nos hizo entender que, quizás me invento la cifra, pero un 40% de personas de Islandia creen firmemente en elfos. Y otro porcentaje no creen, pero no dejan de creer. Que incluso a la hora de edificar o hacer carreteras, si ellos consideran, no sé quién son ellos, quiénes son las personas responsables de considerar o no, pero si ellos piensan que allí hay vida de elfos, no dejan edificar o no dejan pasar una carretera. Sí, me parece asombroso. De hecho, tú también nos explicaste que hay muchos símbolos en relación a los elfos, incluso para los niños y todo esto. Y toda esta leyenda viva a mí me ha sorprendido muchísimo y a la vez me ha gustado, ¿no? Esta magia que tiene también, ¿no? De algo fantasioso que a la vez puede ser real, ¿no? Incluso tú pensando que no es real, cuando entras un poquito en el mood y en las historias piensas, pues igual sí. No sé, a mí me sorprendió muchísimo eso. ¿En España o en Cataluña hay alguna historia así de fantasía o de personajes paranormales, digamos, que No como tal, no como aquí. Es decir, no creo que tengamos así un referente claro, ¿no? Más Lo más parecido sería el fútbol. el fútbol, como fantasía. Pero no hay ningún ser así fantástico, místico, en el cual la gente firmemente crea, ¿no? De su existencia y que la sociedad o la manera de actuar en sociedad repercuta directamente en esa creencia, ¿no? Lo más parecido a la religión. O sea, sería... Pero así como personaje más, así más como incluso de dibujo animado, yo no recuerdo nada parecido. Y un poco también relacionado con lo que ha explicado él, el tema de las sagas, las historias estas islandesas, la que nos explicó en el campo de lava, que aquellos dos buenos hombres que querían, bueno, que hicieron el caminito, que es por donde pasamos nosotros, y al final acabaron con ellos de una manera bastante malvada. Yo personalmente con Adriana también tenemos ganas de comprar el libro o leer algunas historias por internet, que fuera de creértelas o no, que eso ya viene cada uno. Yo, por ejemplo, no me suelo creer estas cosas, pero me hace gracia escucharlas. Entonces, sí que me entra esa curiosidad de esas historias que explica la gente, que hay gente que se cree firmemente, ¿no? Y que las explica como si fuese la realidad máxima. Tengo curiosidad por ver esas historias, a ver hasta qué punto puede llegar la imaginación o la realidad. De hecho, en esa historia que nos contó y entramos dentro de todo el contexto, nos explicó que al final, no vamos a explicar la historia, no vamos a hacer spoiler, pero dos de las personas fueron como encerradas en una cueva y años después, unos paleontólogos, sí, bueno, unos científicos encontraron restos humanos allí. Claro. A mí, de hecho, y le doy las gracias a Diana porque me gustó muchísimo como nos contó la historia de que, de hecho, cuando llegamos, hicimos el camino, sin saberlo. Para mí era un camino cualquiera. Y luego que nos contó la historia, nos dice, y estamos ahora en ese camino. Y a mí eso fue, wow, ¿sabes? Estoy en la historia. Y claro, y el hecho de que en efecto hayan encontrado los cuerpos, eso nos dice, bueno, esto es real, ¿sabes? Quizás la parte de la fantasía y todo eso ahí sí ya, o las exageraciones también, porque bueno, van pasando la historia, pero sí, súper bien. Ahora le voy a hacer una pregunta que probablemente va a ser muy útil para todas esas personas que quieran venir a Islandia. Bueno, es una pregunta un poco en modo retadora también porque es un poquito limitada. Y es, si vinieran a Islandia de nuevo y solamente pudieran traer 3 accesorios o 3 cosas, las que sean, ¿cuáles serían?
Yo voy a barrer para casa, yo te voy a decir chubasquero, ¿vale? Incluiría bajo esta cosa, en general, el chubasquero de piernas, ¿vale? Protector de lluvia, un dron, chubasquero, dron y las zapatillas impermeables. Yo creo que sería como las tres cómodas e impermeables. Bien. Yo creo que serían esas. Yo definitivamente una camiseta térmica. Podría decir camiseta, leggings y calcetines, pero como se puede solo un objeto, voy a decir camiseta térmica. De hecho, a mí me mejoró muchísimo el viaje cuando al segundo día ya dormí incluso con ella. Insisto en que yo soy friolero, pero bueno, supongo que mucha gente de la audiencia es friolera también, se siente identificado conmigo. La camiseta térmica a mí me dio la vida. Segundo, una battery bank, una batería externa, una power bank, sobre todo porque si vas con tu móvil, como es mi caso, para crear contenido, incluso para hacer fotos, que hay gente que le encanta hacer miles de fotos, hay momentos que desde que sales del coche hasta que vuelves, igual pasan 3, 4, 5 horas, entonces que no te encuentres en la situación de llegar a un lugar y no poder fotografiarlo o hacer un vídeo porque te has quedado sin batería, o que te pierdas y de repente no puedes abrir un Google Maps porque no tienes batería o puedes llamar, ¿no? Y tercera, que me llevaría sin duda, es que claro, él básicamente ha dicho todo lo que sea impermeable. Es decir, tener los calcetines mojados, los pantalones mojados es súper incómodo, y más si tienes que ir a lugares que podréis ver en el blog de Luis, que literalmente el agua te llega hasta los tobillos. Entonces, si no tienes esa prevención y no vas ya preparado, ese día ya lo tienes fastidiado. Claro, sí, hay sitios que tienes garantizado que te vas a mojar, como Shetland Foss, al caminar por detrás, ya lo saben, empapados. Luego tenemos Glurogui, la cascada esta que está dentro de la cueva. Allí eso es como una lavadora que está el agua circulando, y aparte que para entrar hay que caminar por el riachuelo, que no es muy profundo, pero es suficiente para mojarte el pie entero. Bueno, ¿se acuerdan que había dos chicas que yo me estaba riendo que cargaban unas zapatillas de correr? Y van empapadas. Y si no tienes cambio, vas a pasar todo el día así. Y además de eso, bueno, los cambios de clima, que en cualquier momento llueve, tal, entonces ir preparado para todo. Y lo del power bank, también eso es una buena, porque además está el frío, que también desgasta la batería más rápido. Y hay cosillas así que la gente muchas veces no piensa. Yo, por ejemplo, recomiendo constantemente traer gafas de sol. Bueno, estas no son de sol, pero hago la seña igual. Incluso en el invierno, porque ¿qué pasa? Que uno dice, no, que en Islandia no sale el sol, y no es cierto. Puede salir y puede salir muy fuerte, incluso en los días más oscuros del año. Podemos tener 3 horas de luz, pero son 3 horas de mucha luz. Y como el sol se queda en el horizonte, si vas conduciendo, puede que te pegue directo en los ojos, y es súper incómodo. Entonces son esas cosillas. Y bueno, nosotros por suerte este viaje lo organizamos con bastante tiempo, yo les fui pasando tips, cosas que hacer y tal. Pero igualmente, a pesar de que les di un montón de información, porque ya que yo vivo aquí, ya sé estas cosillas, les pregunto, porque esto también va a ser muy útil para quien está planeando el próximo viaje a Islandia, ¿qué les hubiese gustado saber antes de venir aquí? Que quizás o yo no les pasé la información, o que no encontraron por internet, o algo que fue totalmente inesperado, no sé. A ver, yo sinceramente creo que con todo lo que nos dijiste y la cantidad de conversaciones con ChatGPT que tuvimos, si hay algo, debe ser algo muy mínimo y nada esencial. Yo necesitaría pensar un rato, no sé si Manel tiene algo en mente. A ver, yo concuerdo, tuvimos la suerte de estar contigo y contactar contigo semanas antes, y no hay nada mejor que llegar a un lugar y estar con un local que ya tiene la experiencia de vida aquí. Entonces, no recuerdo algo que digas como Mar, no lo hemos pensado. Es decir, las cosas muy básicas las teníamos, bueno, menos yo, que traje una chaqueta muy importante que pensé que era impermeable y no lo era, y estuve 2 días mojado, es lo que hablábamos, ¿no? De te puede pasar los pies, te puede pasar donde sea, pero en fin. Pero yo creo que fuimos bastante bien, bastante prácticos, y ya te digo, sobre todo porque estuvimos muy bien asesorados. Por lo demás, Yo creo, a ver, poniéndonos ya un poco piquis, si vuelvo, quizá me traería lo que comentamos de la comida, que ahora quizá podemos hablar de esa parte, pero no cosas inútiles, sino cosas finitas, envasadas al vacío, un jamón bueno, un algo que nos recuerde que como si estuviésemos en casa, para los ratitos estas de estar en el hotel, incluso en el camping, poder sacar ahí un poquito de pan, un poquito de jamón, que estos snacks, con todos estos días de mucho hike, de salir 10 horas, pues siempre se agradece un poco un caprichito que aquí pues quizás te tienes que dejar medio riñón, ¿no? Para comprarlo. yo quizá giraría la pregunta, ¿qué no traerías si volvieras a venir, no? ¿Traería menos ropa?
porque durante todo el recorrido hay unos sitios muy concretos que puedes lavar la ropa, entonces te ahorras tener que ir cargado. De hecho, nosotros vinimos con 2 maletas y al final tuvimos que ponerlo todo en una y hemos subsistido durante una semana y no hay problema. Zapatillas, pambas, tenis, sinónimos varios, unas. No importa si tienes que salir un día a dar una vuelta por Reykjavik y no te combinan con tu outfit, no importa, es menos espacio. Yo en mi caso me traje las que son impermeables y las Vans me las he puesto pues porque ya las he traído, entonces eso lo quitaría. Y yo creo que con una mochila básica nosotros estamos sufriendo. Sí que es verdad que cuanto más repertorio tengas, mejor, pero quizás quitaría cosas de mi mochila que no he utilizado y quizás podría haber subsistido tranquilamente. 2 pantalones, 3 camisetas, unas bambas, cambiaría camisetas por un buen chubasquero, uno bueno, es decir, ropa impermeable. Es decir, si tuviera una mochila pequeña, lo que haría sería poner ropa impermeable, bambas impermeables, ropa interior, unos pantalones extras y un par de camisetas. Esa sería mi maleta. Aparte de cargador de móvil, etcétera. Pero ese sería mi pack. También depende un poco del tipo de viaje, ¿no? Si sabes que vas a parar en hostales o en sitios donde hay lavadora y secadora, bien, depende. Si vienes 15 días, no traigas para 15 días, haz como para 5 días y lavas un par de veces. Es encontrar esa combinación. También en invierno sudas menos y quizá puedes aprovechar más. Aquí tenemos un señor que su sudor debe ser colonia porque eso es como que ha podido aprovechar y huele súper bien siempre. Y nosotros, pues somos más de sudar y de, bueno, pues Olemos mal, básicamente. olemos mal. Ahí está la cosa. No quería decirlo, pero bueno, al final hay que admitirlo. Y necesitamos más combinaciones. Ya está. Entonces ya depende un poquito de cada uno y de la capacidad que tengas de poder lavar. Pero sí, digamos que aquí prevalece el beneficio que te dé la ropa sobre lo bien que se vea. Uno siempre quiere verse bien, sobre todo si uno hace contenido y tal, tratar de dar una imagen, pero si las bambas no te combinan con el gorro o con los guantes, no pasa nada. Lo importante es que esté lo más cómodo posible, sobre todo en el invierno, porque allí es cuando realmente pega. Y bueno, ahora Omar trajo algo a la luz que es súper importante, que preguntan muchísimo, de hecho lo conversamos un montón de veces antes de este viaje, de si vale o no vale la pena traer comida de Islandia. De hecho, en los vlogs, bueno, en el tuyo principalmente, vas a dar más información sobre el tema precios, comparar un poco precios de España versus precios supermercados locales. Pero ahora que, bueno, ya tenemos 2 semanas en Islandia, que ya hemos ido al supermercado 100 veces, pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, tú decías ahora que traérselo los jamones envasados y tal, pero aparte de eso, ¿vale la pena traer alguna otra comida del país que vengan, bien sea de España, de México, de Colombia, donde sea? ¿Tú qué pensabas? Yo pensaba que no. Yo pensaba que sí. Y ahora pienso que no. Es decir, realmente, ¿qué es lo que te va a salvar trayendo? Hombre, un buen jamoncito, sí, evidentemente, si te gusta, porque tienes un buen paladar por capricho. Pero no encuentro, y sobre todo haciendo comparativas de supermercados, que esto también, como ha dicho Luis, como dices Luis, lo vamos a mostrar en el blog, ¿no? De cuánto vale en un supermercado, en otro y cuánto vale en España. No hay tal diferencia como para ir cargado con latas de lo que sea. El que quiera venir, pues no hay problema. Pero yo, si volviera, no traería cosas de mi país, básicamente porque los alimentos básicos, el atún, la pasta, no se me ocurre nada más, la fruta, la verdura, sí que son un poquito más caros, pero no tan caros como para tener que cargarlos desde tu país de origen. Sí, yo le digo a la gente algo similar. O sea, realmente no vale la pena por tema precios y además no vale la pena porque estás ocupando espacio de la maleta, de la mochila, trayendo peso extra. Así traigas exceso de peso que te lo permite el avión, lo que sea, te vas rompiendo la espalda. ¿Y cuánto realmente te puedes ahorrar? ¿Sabes? Con una lata de atún que te ahorras 10 céntimos, 20 céntimos quizás. E incluso hay algunas cosas que son más baratas aquí que en España. ¿Sabes? Y eso nos da una idea bastante clara. Lo que yo le diría a la gente es hacer la tarea, una vez que saben la ruta que van a hacer, quienes vayan a hacerlo por cuenta propia, ver dónde hay supermercados, porque también es cierto que nosotros, bueno, fuimos muy buenos en eso de no comprar demasiadas cosas, porque luego no cabían en el coche, íbamos 5 personas en una camioneta. Entonces, hacer la tarea y ver qué cosillas sí vale la pena comprar un poquito más, como aquellos salchichitas que compramos, ¿te acuerdas? Estas, sí. Bueno, yo de hecho yo esas las compro siempre. Incluso aquí en casa yo me las llevo y si me da hambre por ahí en el camino, me como una de esas. Pero esa podría ser una mejor opción que traer comida de España. Igual, quien lo quiera hacer, que lo haga. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero realmente no vale mucho la pena.
Yo no soy de planificar mucho, te diría que aquí sí que tendrías que planificar, sobre todo para dónde están tus checkpoints, dónde vas a poder ir parando y dónde vas a poder comprando y repostando gasolina, que es algo también muy importante porque hay lugares, sobre todo en el norte, si me equivoco tú me puedes corregir, que no hay estaciones de servicio. Entonces tú tienes que calcular muy bien hasta dónde vas a ir y si puedes llegar. Entonces yo creo que toda la planificación que hicimos, sobre todo gracias a ti, nos ha permitido ir comprando poco a poco en lugares estratégicos, ir rellenando el coche, que sin una planificación previa muchas veces vas un poquito apurado y no sabes hasta dónde está la próxima estación de servicio o la próxima convenience store, y ahí si tienes hambre al final te ves forzado a ir a un restaurante o a un lugar que te va a costar 3 veces. No, y la gasolina o el combustible, importantísimo, sobre todo en el invierno. Si te llegas a quedar sin gasolina por ahí en el camino, se va a poner feo. Porque, y a eso me refería también con el tema del dinero anteriormente. Hay que venir muy bien preparado, porque si algo sale mal, puede salir muy mal. Entonces, quedarse por ahí varado a -20 en el norte o donde sea, puede ser muy peligroso. Por eso, nosotros íbamos colocando combustible cada vez que podíamos. No, que nos falta un cuarto de tanque. Igual pongamos, porque no sabemos cuándo viene el próximo. O sí sabíamos, pero por si acaso. O sea, al final, lo pongas ahora o mañana, vas a pagar lo mismo. No hay ninguna diferencia en ahorros. Y bueno, aprovecho esta pausa para recordarte que yo soy fotógrafo profesional, guía profesional y fundador de exploreislandia.com. Así que recuerda, cuando vengas a Islandia, ve a exploreislandia.com y reserva tu tour por allí conmigo y llévate las mejores fotos del mejor viaje de tu vida. Bueno, vamos a salir un poco del tema de Islandia. Siempre podemos volver a tocarlo si hace falta, pero quiero saber sobre recomendaciones generales sobre viajes. Ambos son creadores de contenido. De hecho, Islandia es el país número 50 de Manel. Importantísimo la celebración del día. ¿Tú cuál lo cuento más? De tus días, El otro día lo he contado, creo que unos 20, 17, 20. Como también es mucho más joven, entonces eso quieras o no ayuda. Claro, de que unos años ya alcanzas a Manel. Aunque no lo parezca, ¿no? No, parece. Pero bueno, ¿qué recomendaciones en general dan a la hora de viajar? Creo que necesitamos como algo, o sea, vamos a hablar de algo un poquito más concreto, recomendaciones en cuanto a dónde, en cuanto al cómo viajar, para especificar un poco más. Yo diría la parte de, por ejemplo, de seguridad, Ujú. parte de medicinas, de enfermarse, qué hacer en caso de enfermarse, qué hacer en caso de un accidente, recomendaciones también a la hora de hacer contenido, tema cámaras, dónde llevarlas, dónde no, dónde puedes sacar un dron, dónde no, ese tipo de cosas. Ok. Recomendación, yo voy a hablar para la gente que le gusta crear contenido, ¿vale? Barriendo para casa otra vez como antes. Aparte de llevar el material necesario, la cámara, lo que tengas, es no llevar de más. Yo en casa tengo 2 cuerpos de cámara, como 4 o 5 objetivos. Vine con lo básico, entre comillas, y es tener como recomendación de material, tener un material que te permita hacer fotos más angulares, fotos un poquito más cerradas y fotos con bastante más zoom. Esa parte de contenido. Priorizar el material más pequeñito y no traértelo todo de casa porque luego no se utiliza. De hecho, yo si hubiese traído un lente menos, probablemente hubiese sobrevivido. Eso en cuanto a contenido. En cuanto a viaje más un poco general, a mí personalmente me gusta viaje como este que hemos hecho de 18 días, más o menos. Tú y yo fuimos a Madeira, estuvimos un mes y algo. Me gusta hacer viajes os recomiendo hacer viajes que no sean días muy justos, que no tengas que ir cada día haciendo 7, 8, 9 cosas y si no las haces sientes que has perdido una oportunidad muy grande. Es poder tener la oportunidad de tener un día, 2 días, incluso 3 días pues como nosotros, hemos estado aquí, hemos estado hablando un ratito, hemos ido a dar una vuelta sin tener esa sensación de corre, que tenemos que hacer todo esto, ¿no? Que es un poco lo que comenté contigo una vez, lo del slow traveling. O sea, estar en un sitio y poder sentir un poquito que eres de allí. Para mí eso es muy importante. En Madeira también lo sentimos, los 3 hemos estado en Australia, bueno, tú has estado 4 años, tú has estado también un montón de tiempo. Es poder disfrutar del sitio. Hoy no hago nada, no pasa nada. Para mí eso es importante. Si puedes añadir unos días extra de permitirte estar relajado, para mí eso es muy importante, así como recomendación. Esa me gusta. Y en parte, bueno, yo ya llevo casi 12 años de slow traveling, ya viviendo en varios países y tal. Y aquí esto no es una publicidad ni nada, pero a mí me gusta usar Home Exchange precisamente en parte por eso. Porque bueno, uno me ahorra un dinero, lo cual siempre se agradece. Pero además de eso, llegar a la casa de alguien, así sea por 8 días, 10 días, lo que sea, tú sientes que eres parte del barrio.
No sientes cuando estás en un hotel o en un hostal. Yo al menos siento como cierta separación, como que sí, soy el turista, ¿sabes? Y cuando estoy en una casa que me siento que hay un sartén, que hay un horno, que hay, ¿sabes? No sé, uno siente como que eres parte del barrio y no solamente una persona que va de paso. ¿Y tú, Manuel, qué opinarías? A ver, yo voy a ir al viajero básico, que normalmente es el que tiene, o los que tenemos 15 días. Sobre todo, muchas veces cuando las personas, yo creo guías de contenido de diferentes países, ¿no? Entonces, cuando las personas planifican su itinerario, muchas veces me lo muestran para ver yo qué pienso. Y yo les digo, pensad que nos cuesta mucho esfuerzo y tiempo para irnos de vacaciones. Hay que tener claro que nos vamos de vacaciones. Y muchas veces caemos en el error de ir a un país y querer verlo absolutamente todo. Entonces yo les digo, pensad que, por ejemplo, Filipinas hay muchas islas. Entonces demora mucho tiempo entre isla a isla. Muchas veces veo itinerarios de personas que, lógicamente, porque a mí también me pasa, quieres visitar muchos lugares, realmente no disfrutas de un lugar. Y constantemente estás check-in, check-out, transporte, cogí avión. Incluso aquí en Islandia, yo te diría, si no puedes ver absolutamente todo, bueno, sáltate algo, sacrifica un lugar para que como mínimo puedes estarte 1 o 2 días. Entonces, el primer gran error que tenemos la mayoría de los viajeros que viajamos con un tiempo limitado es querer ver muchas cosas y ahí hay un error de planificación, más vale poco y bueno y sobre todo relajado, porque sobre todo si muchas veces tienes los puntos estratégicos y uno te falla porque puede pasar, porque un coche no te funciona, porque lo que sea, ya está, te ha desmontado todo el viaje, porque tú tienes 10 puntos en 10 días, cuando en realidad si tienes 8, como nos ha pasado a nosotros, puedes jugar un poquito con esto de rebajarse un poco, ¿no? Segundo, si viajas en grupo tienes que tener muy claro con quién vas y el tipo de viajero que tú eres y que son los demás, porque al final es el viaje de los 2 o de los 4 o de los 5 en este caso. Y muchas veces caemos en el error de que no hablamos entre nosotros de cuál es tu objetivo de viaje, porque quizás mi objetivo de viaje es levantarme a las 7 de la mañana y estar 12 horas viajando, pero por otro lado, Omar quizás viene en plan de trabaja 10 horas cada día y su viaje va a ser un poquito más chill. Entonces, a veces, no en nuestro caso, ¿vale? Pero puede haber un tipo de confrontación porque somos viajeros diferentes, con objetivos diferentes y, bueno, no hay cosa peor que estar en tus vacaciones con todo tu esfuerzo y que haya un tipo de confrontación en un grupo que vas a tener que estar con ellos 10 o 12 días. O sea, para mí eso es lo esencial. Grupos para ti, máximo. 5 personas. 5. O sea, mi límite para viajar tranquilo y bien son 5. Pero porque es todo mucho más cómodo. A nivel de coches, a nivel de quizás hostels, a nivel de opiniones. Cuantas más opiniones, pues más posibilidades de problema. Ya digo que yo he tenido mucha suerte pues, de viajar con vosotros y ser un viaje muy divertido, muy dinámico. Hemos tenido momentos para todo. Pues sí que es verdad que, y seguramente mucha gente se siente identificada, que pues hablamos de qué vamos a hacer, pero no hablamos de cómo lo vamos a hacer. Y yo que ya me considero un viajero experimentado, y he viajado con mucha gente, he viajado solo, he viajado en pareja, creo que uno de mis errores quizás del pasado fue no preguntar a la persona, ¿y tú qué vas buscando en este viaje? ¿Y cuál va a ser tu ritmo? O también tener la posibilidad de decirle a la persona, si tú te quieres estar en casa, yo me voy. Quiero decir, al final se trata también de poder confluir los dos gustos de los dos grupos, de las dos personas, en un mismo viaje y que todo el mundo esté feliz. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, previo al viaje, yo decía, bueno, vamos a ver si al final de estos 17, 18 días si todavía nos queremos al final del viaje. Y bueno, y por suerte todo salió bien. Pero importantísimo eso de la comunicación, porque es cierto, hay gente que va de vacaciones porque quiere descansar, porque son sus días libres del trabajo, lo que sea. Hay gente que quiere hacer lo más posible. Y sí, eso hay que hablarlo de antemano. Ya en el momento del viaje quizás ya es demasiado tarde. También con lo que comentabas de ir demasiado acelerado, pero al menos yo sé que yo fui el que iba apretando más en este viaje, pero yo quería que vieran lo más posible porque a mí este país me encanta y querían que lo vivieran todo. Hubo cositas que nos quedaron en el aire, pero estoy seguro que van a volver y las haremos. Pero también quería tocar un punto sobre eso, de que hay gente que viaja solamente para marcar el pasaporte, para decir que estuvo en un sitio. Y para mí eso no es una forma de viajar, es una forma de estresarte viajando. Porque estar en un sitio 12 horas nada más para decir si estuve en X país, eso no cuenta. Porque ni lo disfrutaste, ni lo conociste, ni nada. Simplemente puedes tomarte 3 selfies, ponerlo en Instagram y decir si estuve allí. Y eso no. Y sobre todo en Islandia, la parte esta de no ir a la carrera y tener un poco de flexibilidad, en Islandia puede pasar cualquier cosa. Y he conocido mucha gente que
porque se le pinchó una rueda, porque le pilló una tormenta, porque X, el plan tienen que moverlo y tienes que tener cierta flexibilidad para reajustarlo. No, yo quería simplemente guinda final, ¿no? Decir que el tipo de viajero que eres se define en función de la calidad de tu viaje, no de la cantidad de lugares. Quiero decir, un poquito la línea que llevamos, ¿no? Y un error muy común es, y siguiendo un poquito lo que tú dices, no nos obsesionamos con ir, por ejemplo, a Filipinas o a Japón, que han sido mis últimos destinos, y querer ir a 8 lugares y venir pensando que de esos 8 he ido a 7 y ha sido una tristeza. No, no, tienen que ser vacaciones de calidad. Porque, vuelvo a repetir, es muy importante porque es tu momento. Muchas veces trabajamos y dejamos de hacer cosas para poder ir de vacaciones. Y no tiene que ser un estrés constante. Tiene que ser un chill, relajar. Y esto a mí me ha costado muchos años entenderlo. Y en muchas de mis guías, cuando hago itinerarios de 15 días, yo mismo pienso, vale, quizás es mucho, mucho trote, pero entiendo que hay un nicho de personas que les gusta hacer eso. Pero sí que es verdad que mis últimos 2 años, quizá también por la edad, he relajado y he rebajado un poquito para ir en la línea que habéis dicho vosotros dos, de slow Traveling. traveling. Y ahí hay algo que vi por Instagram, no recuerdo cómo se llamaba el chico, porque es eso que lo ves y luego ya ni lo sigues ni nada, pero era buen vídeo. Hablaba de las misiones secundarias. Entonces él decía que él cuando viaja de manera que pueda tener misiones secundarias. Es decir, él va a un sitio, que es el sitio que tenía en mente, lo tenía marcado en el mapa, él va allí, pues ya sea ver una cascada o lo que sea, o unos campos de arroz, o depende de dónde estés, ¿no? Pero tiene un tiempo para misiones secundarias, que es en vez de ir donde está todo el mundo, es como en los videojuegos. Tú tienes una misión principal, pero luego tienes una secundaria, que es que quizás si hablas con esta persona puedes empezar a caminar por un camino y conocer a otra, y esta persona te lleva a otro sitio. Y el chico explicaba que, no sé si era en Bali, su misión secundaria fue que habló con una persona y acabó totalmente en un sitio completamente distinto, en unos campos de arroz, con una familia, hablando con ellos de cómo era su día a día. Entonces, si tú vas con 7 sitios que tienes que estar 32 minutos y medio en cada sitio, porque si no te descuadra, eso no lo puedes conseguir. Pero si te das tiempo a estas misiones secundarias, te pueden pasar cosas que en la vida te hubieras esperado. Y eso me parece algo también, una recomendación chula. Claro, yo creo que aquí que hay que separar entre dos grupos, los viajeros que tienen un tiempo limitado y los que tienen pues, quizás un tiempo más dilatado. Yo con un mes, por ejemplo, de viaje, vosotros habéis llegado en vuestra época a leer esos libros de Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura es llegas a una página y te da dos opciones. Entonces tú eliges y en función de tu opción vas hacia un lado o hacia otro, vas hacia una página o otra. Entonces tu historia va en función de tus decisiones. A mí me pasa un poco que cuando tengo, por ejemplo, un mes de viaje, yo siempre me cojo las 2 primeras noches y normalmente es en un hostel. Y entonces en ese hostel intento hablar con la persona de front desk, con la que están allí dando las llaves, información, y le pregunto, vale, tengo 20 días. ¿Tú dónde me recomendarías ir? Y en función de eso yo elijo mi aventura. También en función del tiempo. Estoy hablando de cuando tienes una ventana más amplia, ¿eh? Aunque de hecho estoy pensando que muchas veces personas de 15 días también les digo, si sois capaces de sufrir, ¿vale?, esa tensión de poder decir a 2 días vista, es un buen viaje, sobre todo por el tiempo. Porque igual piensas en ir a un lugar que hay tormenta, entonces lo puedes cambiar. Pero bueno, volviendo a lo de atrás, en un viaje de un mes, yo lo que recomiendo es, cógete la primera o la segunda noche, si no te tiembla el pulso, porque hay personas que son muy organizadas, y pregunta a la gente local, ¿dónde irías? Y llegas al siguiente lugar. Si te gusta, estás un poquito más. Si no, te vas y preguntas, ¿tú dónde irías? Y así vas haciendo un itinerario fuera de lo que sería el borreguero y muchas veces encuentras lugares maravillosos. Y estoy pensando, por ejemplo, en Colombia, que estuvimos 15 días, llegamos el primer día a Medellín y de allí hicimos un itinerario entre turístico y local, pero recuerdo llegar al norte, a un lugar súper bonito, justamente por eso, por no decidir de antemano dónde quiero ir. Me gustó mucho eso porque veo que igual va de la mano lo de las, ¿cómo le decías? Tareas Misiones secundarias. visión secundaria, porque además, pensando en nuestro viaje, que tuvimos una misión, o al menos una que me viene a la mente, de cuando nos quedamos en aquel hostal en el medio de la nada, que llegamos tardísimo, como a las 2 3 de la mañana, y yo pensé que no había nada alrededor. Y al día siguiente que vamos a tomarnos un café, nos enteramos de que había un reno, de que, bueno, un reno que terminó besándose conmigo, además. Habían cabras, ¿qué más? Habían perros, habían zorros árticos que no los pudimos ver esta vez. Bueno, luego vimos algunos vídeos donde sí estaban por ahí saltando y tal, pero ahí nos tiramos que 2 horas más, que en teoría pudo haber descuadrado el plan, pero no lo afectó porque al final hicimos todo lo que planificamos. Así que súper bien. Y tocando un poco el tema eso de
viajar, crear contenido, ambos viajan con sus parejas. ¿Cómo hacen para balancear la creación del contenido yendo con parejas que no son creadoras de contenido? Y siempre está esa línea de cuánto puedo hacer sin fastidiar a la otra persona, sobre todo cuando es tu pareja. Buen tema. Hemos viajado con las parejas. Voy a hablar por mi lado, porque yo vuelo el dron, hago fotos, grabo vídeos con la cámara. Y sí que es cierto que nosotros tenemos como una excusa o nos autoengañamos, que en parte es cierto y en parte no, que cuando estamos haciendo fotos estamos analizando más el sitio y que miramos el sitio y que vemos cómo es y que si vuelo el dron lo veo desde arriba y que estoy disfrutando del sitio. Pero una cosa es disfrutarlo viéndolo y analizando cada esquina y otra cosa sería como sentirlo, como estar ahí como, vale, voy a ver el agua, voy a disfrutar de la cantidad de agua que está cayendo, el sonido del agua, el estar con la pareja, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Entonces a mí Adriana a ratos me decía, ¿y si dejas un poquito la cámara? ¿Vale? Porque disfrutar del sitio también es disfrutarlo con la pareja. Y hay veces que entras en flow, en el estado de flow este de grabar, foto, vídeo, dron, y es como que estás ahí y en cuanto sales, suenan pajaritos, escuchas sonidos, ves que está tu pareja ahí, entonces frenas un poco para disfrutarlo. Entonces, el viajar en pareja yo creo que es importante hablar, lo que he dicho antes, la comunicación con el grupo, pero sobre todo con tu pareja, de, vale, yo voy a crear contenido también, intentaré no estar en el extremo de no estar nada contigo y es encontrar ahí un poco de equilibrio. Habrá disputas, habrá comentarios que a ver si dejas la cámara o lo contrario, ¿no? A ver si me dejas más de hacer fotos. Pero yo creo que eso es el precio a pagar. No hay una relación perfecta que viajes y todos sean pajaritos, pero sí que hay que comunicarse mucho. No, a mí me queda poco que añadir. A mí me pasa absolutamente igual. Caemos en el error muchas veces como creadores de contenido de llegar a un sitio y lo primero que hacemos es sacar el móvil. Vale, voy a hacer un plano general, hacer un plano más detallado y realmente no estás disfrutando del lugar. Quizás al cabo de 5 o 10 minutos, cuando ya tienes el trabajo hecho, piensas, venga, ahora, y debería ser al revés. Y volviendo un poco a lo que decíamos, como ha dicho Mar, del grupo. O sea, también son las vacaciones de tu pareja. Entonces muchas veces se nos olvida eso. No quiere decir que la dejemos siempre de lado, ¿vale? Y en este caso también Lari, al igual que Adriana, ella sabe que cuando viajamos muchas veces a mí me gusta este punto de grabar, de hablar. Yo también hago bastante videoblog, entonces muchas veces me tiene que grabar ella y a pesar de que al principio sobre todo era incómodo, tienes que buscar este balance, este equilibrio entre, vale, voy a crear contenido, pero a la vez es un viaje con mi pareja, ella tiene que entenderlo y yo tengo que ser capaz de, sobre todo cuando me saquen una tarjeta amarilla, decir, vale, relájate, pero yo creo que también es una cosa que vas aprendiendo con el tiempo. Seguramente si preguntas a la otra parte te va a decir que demasiado tiempo, pero bueno, yo creo que es algo que se puede también consensuar. Decir, bueno, voy a ir allí, voy a grabar, voy a sacar el dron. También ha sido mucho más fácil porque los tres estamos creando contenido, entonces este viaje ha sido... Solo molestábamos a dos, ¿no? Que de aquí un mensaje a Adriana y Larisa, que probablemente no vean el episodio, pero gracias por la paciencia Sí. que habéis tenido con nosotros y la próxima más y mejor. Sí, yo opino eso también. Y de este viaje me gustó de que ciertamente siendo los tres creando contenido y luego las chicas también podían estar juntas un rato, digamos que no se quedaban solas en ningún momento del 100%, yo creo que eso también ayudó. Porque además de que estábamos creando contenido, grabando todo el rato, bien sea haciendo fotos, volando dron, etcétera, estábamos todo el rato, porque bueno, esto no lo sabe la gente, pero nosotros tres tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre estamos hablando sobre creación de contenido, tips y tal. Estábamos constantemente mirando cómo va el crecimiento de las redes sociales. Casualmente a mí se me hizo un video viral en estos días, a Manel también, Omar está con lo suyo de su trabajo también, y publicando y tal, y tirando ideas todo el rato. Y yo supongo que también puede ser un poquito fastidioso para las chicas, pero se portaron súper bien. Así que bien. Y bueno, siguiendo con el tema de creación de contenido, ahora hablemos de proyectos a futuro. ¿Qué tienen allí para futuro próximo? Bueno, yo aparte de viajar y hacer fotos, que esto me gusta y es algo más personal, todo lo que hemos hablado, yo tengo un canal de YouTube que ya sabes que allí enseño a emprendedores o a gente que quiere empezar quizá con su marca personal o algo un poquito más serio a crear vídeos, porque hoy en día tener vídeo es súper importante, ya sea para tu marca personal o para tu negocio, y no todo el mundo tiene esa capacidad de poner estas luces, poner la cámara en su sitio, hablar a cámara, utilizar un teleprompter. Entonces en mi canal ayudo a emprendedores a crear vídeos más profesionales con las herramientas que ya puedan tener en casa
o a veces invirtiendo un poquito, porque hay veces que si quieres dar un paso más allá, tienes que invertir. Entonces, por esa parte tengo los vídeos que ayudo totalmente gratis a la gente, y en unas semanas va a salir una formación que quizás si estás viendo este vídeo ya exista. Una formación sería para crear tu propio set, ¿no? Ser capaces de crear un set para podcast, un set para tu casa, para tus vídeos de YouTube, para tus Reels, ¿vale? En general para hacer un vídeo que se vea profesional. Y más adelante ya saldría como una mentoría, que ya sería un poquito más contacto conmigo, donde aprenderías pues desde la parte de guión, grabación, edición y todo lo que esté relacionado con vídeo, porque como he dicho antes, el vídeo hoy es clave, incluso para gente que no es emprendedora, que empiece su marca personal para encontrar trabajo como asalariado. Creo que es súper importante también esa habilidad de grabar y comunicarte a cámara, porque luego también es una comunicación que vas a poder aplicar con la gente. Y creo que es un pack completo, ¿no? Para mí es de las habilidades más importantes a día de hoy. Así que esas cositas para ayudar a la gente a crear vídeos. Yo además resalto de que este podcast o este episodio es la primera vez que tengo 2 invitados al mismo tiempo y Omar ayudó a montar las luces, a montar el micrófono, cámaras, etcétera. Normalmente lo hago yo solo, pero bueno, hoy aproveché la oportunidad de que Omar estaba aquí para ayudar con eso. Y Manel, cuenta tus proyectos. Bueno, yo voy a aprovechar para decir que también gracias a Omar y yo mi canal creo que ha crecido cualitativamente, básicamente porque los que comenzamos de cero, y quizás aquí hay gente que está queriendo comenzar un canal, nuestras habilidades sobre iluminación, puesta en escena, muchas cosas que bueno, pues son necesarias para comunicar, somos, como digo, ignorantes completos. Entonces, él, por suerte, amigo, ¿vale? Me ha ayudado muchísimo. Entonces, yo creo que su contenido, ya salvando un poquito que somos amigos o no, es de mucho valor, sobre todo porque es gratis y sobre todo porque hay mucha gente que probablemente está viendo el podcast que quiere crear un canal y comenzar de cero con esta ayuda, bueno, te hace saltar 3 pasos. De hecho, si yo hubiera empezado con él o preguntando antes o aprendiendo antes, hubiera, creo que, dado este salto un año antes. Ya simplemente hacerle al haciendo público. Y yo un poquito sobre mi futuro, voy a explicar muy rápido mi pasado. Y es que mi pasado fue que en 2022 fui a Filipinas y un día haciendo snorkel vi un coral y dije, ¡guau, qué bonito! Esto lo tengo que compartir. Entonces empezamos a hacer vídeos con mi chica en plan divertido. Hicimos como una mini guía súper cutre. Espero que Omar no lo haya visto porque, bueno, con lo básico, un iPhone 10, el auricular. Entonces, bueno, yo hice estas guías con el ánimo de ayudar altruistamente a otros viajeros, que es lo que me apasiona. Y eso poco a poco, pues, fue funcionando. Y yo algo que fue como hobby, dije, ostras, pues la gente lo ve. Y ya creé otra guía más y fue de Colombia y funcionó. Creé la de Vietnam y pum. Y pensé, ostras, pues puedo ir haciéndolo. Entonces, a día de hoy me encuentro con un canal de más de 10.000 seguidores. Yo estoy súper orgulloso, básicamente porque al final mi cometido, que muchas veces lo hablamos, ¿no? Ellos son más emprendedores, yo soy pues más viajero de calle, ¿no? Mi cometido es ayudar a la gente, aunque suene así un poquito, no sé. Pero es que eso es lo que es, hipócrita, ¿no? ofreciendo valor. Entonces yo ahora me encuentro en una situación en la cual veo que mucha gente me escribe, yo estoy encantado de ayudar, ¿no? Muchas veces me parezco una agencia de viaje gratuita, pero a mí me gusta, ¿no? Entonces, mi proyecto de futuro, lo que siempre lo hablamos, mi naturaleza es hacer videoblogs, que requiere mucho más tiempo, pero es donde yo me siento mejor. Lo que funciona son las guías y voy a continuar haciéndolas y sobre todo por eso, porque entiendo que doy información útil para viajeros. Es, bueno, pues los blogs que normalmente los viajeros leíamos, pues con la suerte de pues que alguien te lo explique, aprovechando que llevo 20 años de profesor y con imágenes que a todos nos gusta un poquito, ¿no? Entonces, hacia adelante van a ir más creación de guías y voy a intentar, que también he aprendido mucho de Luis, ¿no? Que tiene mucha soltura haciendo videoblogs, de hacer videoblogs para explicar los países de una manera más diferente, ¿sí? Darle un poquito así tono de humor, más, bueno, de viajero, de ir por casa. Este sería mi proyecto de futuro. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y en YouTube? Simplemente pones Manel Moreno porque ha habido un cambio también, fruto de las recomendaciones. Yo tenía Tu Viaje A con el concepto de tu viaje a Vietnam, tu viaje, ¿no? Yo te ayudo a preparar tu viaje, no te enseño mi viaje, será como mi moto, ¿no? No te enseño mi viaje, sino te ayudo a planificar el tuyo. Y ahora, últimamente, hace 2 semanas, decidí cambiar y ya es Manel Moreno, Tu Viaje A. Entonces, si ellos me buscan por Manel Moreno, un chico así guapo con gafas de sol, que también es mi símbolo de esto, no me sale ahora, pues ahí me pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok. Omar. A mí me pueden encontrar en Instagram como omar.reneses
y en YouTube como omar.escuela de vídeo, ¿vale? Porque mi objetivo, como he dicho antes, es tener una escuela y poder formar a la gente para que haga vídeos. Voy a hacer una última pregunta y ya esta va a ser el cierre. Desde que llegaron acá, Manuel viene diciendo de que Nueva Zelanda era su país número 1 en su ranking de preferencias. Y te he preguntado como 10 veces si ya Islandia había tomado el primer puesto. Hoy, que es ya el último día en Islandia, en este viaje, que ya dentro de un par de horas nos vamos al aeropuerto, ¿qué dices a esa pregunta? Vale, yo voy a hacer la evaluación cuando vuelva, ¿no? Es como tengo que acabar de digerir todo el viaje. Yo tenía mi top 3, que era Nueva Zelanda, Japón y Filipinas. Y Nueva Zelanda es porque el concepto de, sobre todo, viajar y disfrutar del viaje, no del destino. Viajar y disfrutar de la naturaleza, estar en lugares recónditos, disfrutar, ¿no?, del entorno, es algo que a mí me gustó mucho de Nueva Zelanda. Islandia, yo creo que tiene el mismo concepto. Y quizás me va a ser difícil poner el 1 y el 2. Si pudiera poner el 1 y el 1, haría Islandia y Nueva Zelanda a día de hoy. Nueva Zelanda tiene el punto este más sentimental, por lo que supuso, abandonabas Australia después de 2 años, pero si ahora cuando vuelva alguien me pregunta, ¿debería ir a Islandia? Al igual que dije con Japón, yo diría, sí, una vez en la vida tienes que ir a Islandia. Y me alegra que después de 49 países, el destino me ha llevado a Islandia para hacer el 50. Bien. Chicos, muchas gracias por esta entrevista que hemos tenido. Muchas gracias por todos estos días de muchas risas. Me pasó varias veces de quedarme pegado de las risas, que eso a mí no me pasa muy seguido, me pasa como una vez al año de media, y en estas 2 semanas me pasó como 8 veces al menos. Tenía que dejar de conducir y todo. Tenía que aparcar porque no podía conducir con lágrimas y los brazos ahí sin fuerza. Así que nada, muchas gracias. Ya saben que siempre están invitados a Islandia. Mi casa es su casa y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias, Luis. Yo, vamos a cerrar también, quiero agradecer a Luis también su ayuda y sobre todo que él me ha enseñado el concepto de viajar con un fotógrafo, que es algo que yo he descubierto. Y yo también creo que es una cosa que voy a empezar a aplicar a partir de ahora cuando viaje. Voy a hacer 10 fotos, voy a pagar a un profesional y voy a tener un buen recuerdo del lugar. Y no lo hago, como he dicho con Omar, por simplemente cercanía y porque sea mi amigo, sino porque creo que es algo que luego en el recuerdo muchas veces estas fotos van en el móvil. Yo, de hecho, he perdido muchas fotos de hace 10, 15 años cuando viajaba, entonces creo que a partir de ahora lo haré. Muchas gracias, chicos, y cerramos.